En esta lección quiero hablar sobre los serios peligros que tenemos cuando no existe una transformación en la vida del intercesor, cuando no intercedemos con la motivación correcta. También quiero hablar sobre los efectos devastadores de la hechicería carismática. Quédate hasta el final porque esta enseñanza, sin lugar a dudas, nos ayudará a entender principios fundamentales sobre el ministerio de la intercesión, y lo que vamos a compartir puede llegar a transformar tu vida, tu ministerio, para siempre. Creo con todo mi corazón que los intercesores son personas que pueden literalmente cambiar el mundo, ser agentes de cambio, agentes de transformación. Dios puede usarlos para poder poner frenos, límites a todas las fuerzas del enemigo que quieren destruir no solo a los hijos de Dios, sino a toda la humanidad. Creo con todo mi corazón que el poder de intercesión hace una gran diferencia en la vida de la iglesia. Escucha bien, toda la Biblia habla sobre la oración y la intercesión como una disciplina espiritual obligatoria, necesaria, vital para todos los cristianos e hijos de Dios. El Antiguo Testamento brinda muchos ejemplos de intercesión. Por ejemplo, recordarás a Moisés intercediendo por la nación de Israel. Usted recordará que la nación de Israel se pasó de los límites, provocando a ira a Dios. Y el Señor le dijo a Moisés que iba a exterminar al pueblo de Israel, pero él se levantó y argumentó con Dios, y él hizo cambiar de parecer al propio Dios. Imagínate. En el capítulo 32 y 34 del libro de Éxodo, tú vas a encontrar la historia de Nehemías en su propio libro, cuando Dios le ordena que intercediera por su pueblo, y luego le pide que reuniera al pueblo y reconstruyera el muro de Jerusalén. También vas a ver que en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de intercesiones poderosas en la vida de Daniel. Vas a ver a Ana sirviendo a Dios de día y de noche con ayunos y oraciones. Ella buscaba al Señor para que pudiera traer redención al pueblo de Israel. La profeta Cindy Jacob, una de las mayores referencias en el ministerio de la intercesión, enseña que la intercesión es oración, pero no toda oración es intercesión. Esta cita está en su libro Poseyendo las puertas del enemigo. El doctor Peter Mann enseñaba en su libro Escudo de Oración, decía que teológicamente la intercesión es la acción de rogar de parte de alguien que a la vista de Dios tiene derecho a hacerlo para ir ante Él de modo de obtener misericordia por alguien que está en necesidad. En el libro de Santiago usted va a ver las bases para que nosotros aprendamos a orar, suplicar por otras personas que están en necesidad. En Santiago capítulo 2, versículo 13, encontramos un versículo poderosísimo que respalda esta afirmación. Dice que porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Guarda esto en tu corazón si tú eres un intercesor. La misericordia triunfa sobre el juicio. Deberíamos todos los intercesores memorizar este versículo porque es poderosísimo y es una confirmación de cómo debe ser el perfil de un intercesor. En esta lección necesito hablarte sobre todos los peligros que encontramos en la intercesión. Debemos ser muy cautelosos para no orar según nuestra propia voluntad o propósitos con respecto a alguien. Existen millares de pastores que están desalentados, frustrados, confundidos porque los miembros de sus iglesias oran oraciones de tipo hechiceras, brujeriles, en lugar de oraciones que refuercen la voluntad y el reino de Dios en sus vidas. Esto es algo muy serio. Uno de mis principales mentores en el ministerio de la oración e intercesión han sido los pastores Eddie y Alice Smith. Ellos cuentan que hace varios años estuvieron participando de una reunión de oración en su ciudad, una reunión en la que asistían muchos pastores y líderes de oración.
Y en ese momento de oración, el director les pidió que se dividieran en grupos según el sector de la ciudad en donde vivían. Así que en el grupo de ellos había como 15 personas, la mayoría todos pastores. Y una mujer, una sierva de Dios, comenzó a orar diciendo así: y Señor, Padre amado, por favor te pido, revierte la maldición sobre los satanistas de nuestra área, que se caigan en su propio pozo. Maldícelo, Señor, dale su merecido, que caiga juicio sobre ellos. Dicen los pastores que eso les dejó tan atónitos, perturbados y molestos, impactados, porque realmente estaban orando de manera equivocada. Después de lo que pareció una eternidad, yo me puse en la brecha y me comencé a orar en frente de todo el grupo, orando de forma contraria. Yo dije: Padre, yo te doy gracias porque aunque todos merecemos el juicio, pero tú nos has ofrecido misericordia. Oh Señor, yo te oro sinceramente, de todo mi corazón, que la misericordia de Dios se otorgue a todos estos satanistas en nuestra área de la ciudad. Que ellos te conozcan, Señor. Que ellos puedan vivir tu amor incondicional. A partir de que algún cristiano se les cruce en su camino, les lleve salvación a sus vidas, alabanza a sus labios. Señor, te pido, salva, Señor, a estos satanistas, porque tú no quieres que ninguno perezca. Por increíble que parezca, esta mujer escuchó mi oración, pero ella volvió a orar y continuó con el mismo tipo de oración manipuladora y controladora. Amados, nosotros necesitamos aprender a ejercer misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. He hablado el verdadero perfil del intercesor. Son personas que han sido transformadas, quebrantadas por el poder de resurrección, por el poder del amor de Dios. Así que nunca podemos orar según nuestra propia voluntad, según los propósitos con respecto a una situación, con respecto a alguien. Nunca se olviden de eso. En este próximo punto quiero hablarles sobre los peligros de una intercesión incorrecta. Escucha bien, en Santiago, volviendo en el libro de Santiago, él mismo dice, Santiago 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites, en vuestros placeres. Santiago 4, versículos 3. En el mismo libro de Santiago, mire, hay tantas enseñanzas en la epístola de Santiago. Usted va a encontrar en el capítulo 5 que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Mira qué poderoso que es eso. Siempre me he quedado meditando en ese versículo y siempre llego a la misma conclusión, que si existe una oración eficaz, seguramente eso significa que existen muchas oraciones ineficaces. Tenemos que aprender a orar de la manera que conviene, orando como conviene. No sabemos cómo orar como conviene, dijo el apóstol Pablo. Así que el Señor nos ayude a aprender este principio. No se olvide de esto, que nuestras oraciones, nuestro ministerio de intercesión debe ser eficaz, no ineficaz. Si usted quiere interceder correctamente, de la manera correcta, usted va a tener que identificar cuáles son las brechas, cuáles son los bloqueadores a la intercesión eficaz y eliminarlos totalmente de su vida. ¿A qué me refiero con bloqueadores? Son aquellos estorbos que se posicionan en su camino, aquellos obstáculos que le impiden a usted interceder de la forma correcta, de la forma eficaz como el Señor quiere que lo hagamos. Yo voy a volver a hacer la ilustración del intercesor como soldado en el campo de batalla espiritual, como hablamos en la lección anterior. Todos necesitamos aprender y darnos cuenta de que existen riesgos cuando intercedemos con las motivaciones equivocadas, y es necesario que tengamos mucho cuidado con ello. Como mencioné anteriormente, todos tenemos que ser muy cuidadosos para no orar según nuestra propia voluntad, con
con respeto hacia alguien, hacia una situación. A continuación, voy a enumerarte algunas actitudes equivocadas que muchas veces tenemos cuando no oramos con la motivación correcta. Por ejemplo, número 1, la intercesión como una obligación. Si usted, hermano, no tiene pasión o una revelación del Señor para este llamado, la intercesión se hará con una motivación totalmente influenciada por el espíritu de religiosidad y se convertirá en una actividad legalista, religiosa, aburrida, monótona, pesada, que es muy diferente cuando nosotros lo hacemos con una revelación en nuestro corazón, cuando lo hacemos por compasión a los demás. Número 2, el intercesor por lo general se cree más espiritual e importante que los demás. Esta actitud es lamentable. Muchas veces el intercesor, movido por el orgullo espiritual, piensa que solamente él oye la voz de Dios, que el Señor solamente lo escucha a él. Número 3, el intercesor, si actúa fuera de su cobertura, puede salir herido. En la guerra espiritual, como resultado de no llevar una vida en rectitud, de integridad, en obediencia, muchas veces el intercesor puede salir herido. Por eso es muy importante que todo intercesor esté sometido a una cobertura espiritual. Recordemos que somos soldados en una guerra y que como intercesores podemos ser la presa favorita del diablo si hacemos las cosas a nuestra propia manera y violamos las leyes espirituales, los principios y fundamentos que el Señor nos enseña en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos movernos como llaneros solitarios, como personas independientes, peleando solos esta batalla de la fe. Nosotros somos parte del ejército de nuestra casa espiritual y sobre cada ministerio, iglesia local, tiene que haber un manto de cobertura. En el Salmo 133, versículos 2 y 3 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este versículo nos enseña el principio de las vestiduras y el manto del sacerdocio. Nuestros padres espirituales se les ha dado el manto espiritual que representa la unción y la cobertura. Nosotros los hijos tomamos ese manto y nos cubrimos con ese manto. Es como un escudo que detiene los grandes ataques del enemigo, que nos blinda de todo ataque o opresión externa. Y eso impide que nosotros nos hagamos daño. ¿Cuál es el problema de los muchos intercesores? Se creen autosuficientes y actúan por su propia cuenta, saliéndose de su radio de cobertura, siendo un blanco fácil para el enemigo. Muchos actúan sin la bendición de sus padres espirituales, son impulsivos, tomando decisiones en la carne y sin tener el permiso de su autoridad. Cuando nos movemos sin la bendición de nuestros líderes, eso nos vuelve un blanco fácil. Yo me recuerdo cuando vivía en el Nordeste, siempre nos juntábamos con un grupo de pastores, regularmente hacíamos retiros, encuentros entre pastores para poder tener un momento de oración, de intimidad con el Señor, de buscar a Dios. Eran momentos maravillosos en la presencia de Dios. Y un pastor contó esta experiencia. Nosotros vivíamos en la ciudad de Natal, en Río Grande do Norte. En la playa de ese lugar, en una playa do medio, hay un ídolo que representa la reina del cielo, pero gigante, enorme, que fue construido y es prácticamente el hombre fuente amado que domina toda esa región. Y este pastor tuvo el entendimiento de que eso es lo que traía la mayoría de las desgracias en toda aquella región, en la ciudad de Natal. Escucha bien, este hombre un día se le dio por ir a orar contra ese ídolo y se fue solo y se puso a maldecirlo, echar todo tipo de maldiciones contra el ídolo. ¿Saben qué pasó con este hermano? En su falta de experiencia, él pensó que podía moverse solito haciendo eso.
Se puso a maldecir ese ídolo. Fue a parar directo en la unidad de terapia intensiva del hospital en la ciudad de Natal, de Río Grande do Norte. Se volvió un blanco fácil para los ataques del enemigo. Como que un espíritu vengativo se apoderó de él y tuvo como un contraataque espiritual que acabó llevándolo al hospital. Así que mucho cuidado, amados. No nos movamos sin cobertura espiritual, sin la bendición de nuestros líderes espirituales. Quiero resaltar aquí que no estoy queriendo exagerar las fuerzas del enemigo como superiores, mayores, más poderosas que las fuerzas del Señor, porque eso no es el punto y no es verdad. Mayor es Jesús que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Lo que sí quiero destacar y resaltar con la experiencia de este pastor en Brasil es que este querido pastor violó un principio fundamental de las Escrituras al tomar esta iniciativa de orar contra ese ídolo por sus propias fuerzas, al salir solo, sin el respaldo, sin la cobertura, sin un equipo de intercesión que lo cubriera con la sangre de Jesús durante su iniciativa de orar aquello que sentía de Dios que debía hacer. Acá el punto, no podemos violar el principio de la ley del acuerdo y de la concordancia. Jesús, durante su ministerio, él enviaba a sus discípulos de 2 en 2. Eso era algo muy importante, porque 2 son mejores que 1. La Biblia dice que si 1 puede hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000. Siempre debemos obrar, trabajar en equipo, de tal manera que la gloria sea dada a Dios y no a una sola persona que se atribuya todo el mérito. Escucha bien, en el principio del acuerdo, la enseñanza es que si 2 de vosotros, nada más que 2 de vosotros, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que me pidan, dijo el Señor, eso les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Escucha bien, 2 de vosotros, no necesitan más que 2 personas para ponerse de acuerdo y para poder atar en el cielo y en la tierra y poder provocar estragos a las fuerzas del enemigo a través del poder de la oración y la intercesión. Vemos este principio en 1 Samuel 14:6, cuando Jonathan junto con su escudero invaden el campo de los enemigos. Les dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, serán los filisteos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él fue exitoso en esta iniciativa y el Señor lo bendijo por haber tenido la fe de que el Señor estaría con él. Entonces, siempre acá al principio es ir de 2 en 2 y no despreciar el consejo del Señor de no andar haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas. Mayor es el Señor que está en nosotros que el que está en el mundo. Hace mucho tiempo que he aprendido esta lección y junto con mi esposa formamos un equipo. Intento no salir a ningún lado si no voy con la compañía de ella, porque ella es una intercesora que me apoya y que está en oración continua para que podamos ser eficaces en todas las iniciativas que el Señor nos da, tanto para nuestro ministerio como para nuestra vida personal y nuestra familia. No se olvide de este principio. Seamos obedientes a la dirección que el Señor nos da. Amén. Bien, otro punto importante. El intercesor puede llegar a concebir creencias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Algunos piensan que la intercesión que se hace a determinada hora del día es más efectiva que a cualquier otro momento. Algunos intercesores se ponen orgullosos respecto a la hora o al lugar en que se realiza la intercesión. Cuidado con esto, porque lo que verdaderamente importa es la intención del corazón, que vaya acompañada de humildad y alineados con la voluntad de Dios. Muchos intercesores que oran en la madrugada se ponen orgullosos pensando que esa es la hora más importante para orar. No es la hora que oremos ni el momento. Sí, lo importante es que nosotros lo hagamos en obediencia y siendo movidos por motivaciones correctas. Muchos intercesores que les gustan los actos proféticos, como enterrar cosas, vestirse de diferentes colores, son exagerados con los actos proféticos.
No estoy hablando en contra de los actos proféticos, solo le advierto, tenga cuidado y sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Así que no cometa el error de abrazar creencias que no están alineadas con la palabra de Dios. Número 5, cuando el intercesor comienza a percibir más lo malo que lo bueno. Escuchen esto, qué poderoso. Otro peligro es cuando el intercesor comienza a percibir más lo malo que lo bueno. Muchos intercesores se pasan viendo demonios en todos lados. Se pasan viendo el pecado, sus revelaciones, sus visiones. Todo lo que reciben es negativo. Yo creo, amados, que Dios nos revela el mundo espiritual, así como las obras de las tinieblas, como las de la luz. El problema es que ignoremos las obras del reino de Dios, del reino del amado Hijo de Dios, y minimicemos lo bueno y comencemos a darle mayor importancia a las tinieblas. Usted se va a dar cuenta de ese tipo de personas que continuamente están hablando más del diablo que de Jesús. De cada 10 palabras, 3 o 4 o 5 son hablando del enemigo y tal vez una sola de Jesús. Ese es uno de los mayores vicios que los intercesores han adquirido como malos hábitos. Intercesores que hablan tanto de esas cosas, pareciera dar a entender que como que las están idolatrando, que están exagerando y dándole primacía al reino de las tinieblas. Amados, la intercesión no es un juego. No estamos jugando a la guerra. Estamos involucrados en una guerra y por lo tanto hay riesgos de lo cual debemos de cuidarnos y tener precaución. Amén. Acuérdense que la luz echa fuera toda la oscuridad, que la palabra de Dios dice que aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti, sobre nosotros intercesores amados, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. Resplandece, mi hermano, porque la luz y el poder de la gloria de Dios es mayor que cualquier oscuridad que pueda dominar y cubrir las naciones, como dice aquí. Amén. Sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será visto su gloria. Cuando abunda el pecado, no te olvides que la gracia de Dios sobreabundará sobre toda la región en donde estés operando. Bendito sea el nombre de Jesús. Por último, voy a tocarte un tema muy delicado. Otro de los peligros en los que cae el intercesor es cuando comienza a hacer oraciones de juicio sobre las personas. Ay, Señor, maldiciones sobre personas. Cuando un intercesor no refleja el carácter de Cristo en su vida, no ha trabajado reparando las brechas que él mismo ha abierto al enemigo, cuando el intercesor no tiene madurez espiritual ni discernimiento, y mucho menos cuando no conoce la palabra de Dios, puede terminar haciendo oraciones que son abominables delante de los ojos del Señor. Y una de esas oraciones que el Señor abomina es cuando nosotros lanzamos juicio y maldecimos a los demás. En este caso, el intercesor no es un instrumento de Dios, sino se convierte en un instrumento del mismo diablo. Un intercesor jamás puede orar buscando sus propios deseos. Tampoco puede manipular o maldecir a nadie. Dios nos ha mandado a bendecir. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado a bendecir los que nos maldicen. No se olviden de eso. Y ese es el principio, el fundamento por lo cual se apoya el ministerio de la intercesión. Nosotros somos ministros de reconciliación, no se olviden. No podemos andar maldiciendo y soltando nuestra lengua todo tipo de maldición por aquellas personas que uno no conocemos. Mire, voy a hablar de en este próximo punto, en este próximo segmento. Y quiero, antes de comenzar, que mires este video para poder ilustrarte lo que te quiero decir. No.
Bien, qué gracioso, ¿verdad? Imagínate un intercesor que es neófito, que no ha sido transformado por el poder de Dios en su carácter, en su personalidad, que no ha pasado por una sanidad interior. Imagínate el peligro que, así como este mono con la ametralladora, así como en este video gracioso que te he mostrado, así son de peligrosos los intercesores. Miren, vamos a hablar sobre hechicería carismática, vamos a desenmascararla. Existe una hechicería clásica que es familiar a todos nosotros, aquello que una persona influencia y controla a otra persona a través de los amuletos, de hechizos. El concepto que nosotros tenemos, aquello que una persona influencia y controla a otra persona, manipula a través de hechizos, pócimas, etcétera, con la ayuda de espíritus malignos. Cuando escuchamos hablar la palabra hechicería, generalmente nos imaginamos a una mujer vieja con una verruga en la nariz, vestida de negro, agarrando en su mano un gato negro, volando en una escoba, ¿verdad? Ese es el concepto que nosotros ya tenemos como establecido en nuestra mente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos imaginamos. La mayor parte de los cristianos, sin embargo, se quedaría horrorizada con la idea de que los hijos de Dios pueden también actuar por medio de la hechicería. En Gálatas 5:20 habla sobre eso. Las palabras que fueron escritas a los cristianos de Galacia, en esa lista de obras de la carne, habla sobre la hechicería como una de las obras de la carne. Y hay manifestaciones variadas de hechicería obrando en todas las iglesias del mundo, especialmente en las iglesias carismáticas, renovadas y pentecostales. El espíritu de hechicería carismática o eclesiástica o cristiana, como te guste llamarla, es la manifestación de la hechicería que opera sutilmente dentro de una iglesia, y ese espíritu busca destruir la autoridad profética. También opera falsificando lo profético en la iglesia. Cuando un ministro controla a su congregación a través del miedo, de la intimidación, eso es hechicería. Cuando él se mueve, es influenciado por la frustración, por la rabia, por la bronca, la frustración continua del padre, afectan de un modo hostil el humor y el espíritu de todos los miembros de una familia. Bueno, esto también es una forma de hechicería. Cuando una esposa, solita en su casa, creyendo en el pensamiento positivo, en el poder de la mente, comienza a influenciar a su marido en el trabajo para que él la llame a su casa a través de la meditación, la afirmación o de la declaración de su voluntad sobre él. Eso es también hechicería. Cualquier persona que intente usar el poder de la palabra de Dios para influenciar a otros a fin de alcanzar sus propios fines egoístas está actuando por medio de la hechicería carismática. Acá estoy usando esta expresión hechicería carismática para describir cualquier tipo de abuso de poder espiritual o emocional para manipular y controlar a otras personas. ¿Alguna vez te viste en la iglesia aquellos individuos que parecen ser muy espirituales en la manera de actuar, de moverse? Generalmente los lenguajes de estos están repletos de expresiones como: el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello, Dios me habló. Muchas veces usted se va a dar cuenta que en sus vidas, que las orientaciones que ellos reciben no vienen de Dios de ningún modo. Da a entender esta gente cuando habla así, que es como que si Dios estuviera comunicándose constantemente con ellos hasta sobre los menores detalles de sus vidas. Son demasiado místicos en todo lo que viven, en todas sus decisiones. Esas mismas personas súper espirituales, por lo general, con mucha frecuencia, intentan controlar a los demás.
se esfuerzan para tener el control y quieren que los otros siempre las consideren como gigantes espirituales. Mucho cuidado con esto, mis amados. Miren, todo tipo de legalismo, confianza en las obras de la carne, el espíritu de religiosidad, la manipulación, la intimidación, la dominación tienen sus raíces en este mismo punto, en el espíritu de hechicería. La rebelión, la palabra de Dios dice que es comparada con el pecado de hechicería. Se acordarán cómo Samuel lo reprende al rey Saúl por haber desobedecido la dirección de Dios para la guerra contra sus enemigos. Escucha bien lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Cuando el rey Saúl desobedece descaradamente la dirección de Dios, le dice: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mucho mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Qué pesado. La rebelión y la hechicería son idénticas, como si fuesen hermanas gemelas. Y en la guerra espiritual y en el ministerio de la liberación, si encontramos algunos de estos elementos, será mejor que comencemos a buscar a otra, porque si hay un espíritu de hechicería, de adivinación, también va a haber rebelión. Y si hay rebelión, mejor busquemos la hechicería. Rara vez se las encuentra separadas. En el Nuevo Testamento, el espíritu de hechicería es descrito en dos formas: como obra de la carne y como un poder espiritual maligno. Vemos el efecto de este maligno poder espiritual en Gálatas 3:1. Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Dice en la RBA. Un poder espiritual maligno había caído sobre los Gálatas, cegándolos a la obra de la cruz, de manera que ellos comenzaron a confiar en su propio carácter de judíos y dando mayor énfasis a la circuncisión en lugar de experimentar la gracia que viene por confiar en Jesucristo. Entonces, en Gálatas 5 vemos a Pablo listando las hechicerías, la idolatría con las obras de la carne, junto con los otros pecados como adulterio, fornicación, odios, homicidios y borracheras. Así que es muy importante, amados, que entendamos esto. Aquí hay tres palabras claves que actúan como señales de alarma para poder discernir la hechicería. Número 1, la manipulación. 2, la dominación. Y en tercer lugar, la intimidación. Cuando uno se encuentra con alguna de estas tres cosas, seguramente no está lejos el espíritu maligno. Este es el modus operandi del diablo. Dios, al contrario, Dios nunca manipula a nadie, nunca domina. Dios no intimida a nadie, ni obliga a nadie a hacer su voluntad. Pero Satanás ha tomado autoridad utilizando medios ilegítimos porque su autoridad le ha sido quitada por Dios. De la misma forma, dado que nosotros somos nacidos del primer Adán, el viejo hombre que hay en nuestro interior, muchas veces nosotros deseamos hacer las cosas a nuestra manera y controlar todo por completo. Todo esto sucede muchas veces en la iglesia, en una comitiva de líderes, en una familia, en un negocio. Cuando alguien ejerce un tipo de autoridad que no es dado por Dios, eso es hechicería. Es rebelión contra la autoridad legítima delegada. Y con ese tipo de autoridad ilegítima, uno recurre a la manipulación, a la dominación, a la intimidación para poder influenciar sobre otras personas de una forma perjudicial. Si usted es un tipo de intercesor que tiene ese espíritu, usted tiene que renunciar hoy mismo a esa forma de hacer las cosas, porque el intercesor bajo esta influencia es capaz de manipular, de controlar, de dominar y hasta intimidar a aquellos por los cuales él sirve. Ese espíritu opera muchas veces en los intercesores.
Y cuando éste también intercede para que sus propios deseos o su propia voluntad se cumpla en la iglesia. Así que como intercesores tenemos que ser sobrios y estar vigilantes, no dejando que un espíritu así nos influya. Y segundo, debemos cuidar a la misma congregación por la cual nosotros oramos, de que este espíritu no se manifieste en los demás. Amén. Voy a terminar compartiéndote cuáles son los requisitos básicos para el ministerio de la intercesión. Vale la pena que nosotros los recordemos. Primero, usted tiene que tener el deseo, el llamado para ser un intercesor. Servir a Dios por medio del ministerio de intercesión como un servicio a su pueblo. Para esto usted tiene que estar lleno, bautizado del amor del Señor, del amor de Cristo en su vida. Si usted no tiene el amor de Cristo, entonces su intercesión se tornará ineficaz. Todos hemos sido llamados a orar y a interceder en una cierta forma, pero algunas personas son llamadas a interceder ministerialmente, como un oficio, como una profesión ministerial, porque tienen el llamado, el don y la unción para hacerlo de una forma continua. Entonces, usted tiene que tener el deseo de ser un intercesor. Número 2, usted tiene que tomar la decisión de cumplir con el llamado de interceder, de tomar el llamado y vivirlo, obedecerlo. Muchos quieren ser intercesores, pero amados, la verdad es que no todos están dispuestos a pagar el precio de lo que esto requiere para este llamado. Número 3, usted debe hacer de la intercesión una disciplina. Es probable que te cueste el sueño, probable que te cuesten hasta amigos. Muchas veces vas a tener que apartarte por un tiempo para estar a solas y así poder interceder. En la mayoría de las veces va a tener que incorporar el ayuno como un estilo de vida para poder orar por casos específicos. Número 4, usted va a tener que tener una visión clara en cuanto a lo que significa la intercesión. Esto es clave para poder lograr cualquier propósito en la vida. Y número 5, adquiera el hábito de buscar a Dios todos los días de su vida, buscar a Dios de todo corazón y andar delante de Él. Mucho antes de que alguien reconozca tu unción, tus talentos o dones, nosotros vamos a tener que doblar nuestras rodillas delante de Él, anhelando su presencia. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. Debemos tener en cuenta, amados, que como intercesores que tienen un llamado por Dios para orar con ciertas áreas específicas, por tal motivo, aunque un intercesor tenga muchos motivos para los cuales orar, hay uno que le apasiona más. Amén. Quiero terminar acá con una palabra de enseñanza, algo que me ha impactado muchísimo a través de uno de los programas de Sid Roth, Es Sobrenatural. En una ocasión él entrevista al conocido pastor John Kilpatrick, uno de los promotores del gran avivamiento que se vivió en Pensacola, Florida, hace unas décadas atrás. Él aprendió una lección muy poderosa sobre esto y él nos enseña cómo revocar una maldición, algo que nosotros ya hemos dicho. Es muy probable que todo esto que he compartido con usted le haya hecho reflexionar y usted quiera cambiar su manera de interceder. Yo quiero decirle que hay esperanza, que todos podemos cambiar. Yo era uno de esos que tenían poca paciencia con los brujos, con los satanistas, con los pais de santos aquí en Brasil. Era uno de esos profetas de juicio. No tenía paciencia con ellos y pensé que, como que Dios los quería descartar, hasta que, el Señor comenzó a cambiar mi forma de pensar y rompió mi corazón. Muchas veces he tenido que llorar y quebrantarme delante de la presencia de Dios. Hubo un cambio en mi manera de interceder. Comencé más a bendecir que a maldecir este tipo de situaciones o este tipo de cosas que vivíamos. Así que yo quiero compartirte aquí que algo que me ayudó muchísimo a cambiar mi manera de pensar
Voy a compartirte aquí en este video cómo el pastor John Kilpatrick fue de tanta bendición para mi vida en este programa. Inclusive él va a hacer una oración que yo te pido que la hagas junto conmigo y con todos los que estamos participando, para que nosotros podamos revocar maldiciones que, por increíble que parezca, muchos de nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento, sin querer podemos haberlo hecho por alguien muy cercano a nuestra familia, por alguien especial, por alguien de nuestra congregación, de nuestro rebaño. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que cambie nuestra manera de servir en la intercesión. Por favor, escucha con atención este testimonio y ora hasta el final con este pastor que te va a compartir algo poderosísimo que será de bendición en tu vida. ¿Qué es una bendición y qué es una maldición? Bien. La forma en que lo descubrí: tenía 44 años, pastoreaba en Brownsville antes de que el avivamiento surgiera. Construí un foso de orquesta y no se estaba usando porque las personas no se involucraron. Lo construimos, pagué $40,000 por la tecnología. Se anunció: si tocas un instrumento de viento, ven a tocar para los domingos de consagración. Nadie fue. Me avergoncé después de poner tanto dinero en ello y las personas no llegaron. Comenzamos a decirle cosas como estúpido agujero o agujero caro de $40,000 y cosas así. Entonces, un día después de que la consagración terminó y yo tenía una persona tocando la trompeta, tuve que pagarle para que la tocara. Después de que eso terminó, estaba en la iglesia orando un domingo en la noche. Yo estaba ahí, decía que oraba, pero estaba quejándome y dije: Señor, no hay nadie en el foso de orquesta. Solo estaba demandando. Y el Señor me habló fuerte. Él me reprendió. No me humilló, pero me reprendió. Él dijo: deja de maldecirlo. Y esa fue la primera vez que entró en mi mente que yo, como un pastor pentecostés, maldecía cosas. Porque siempre pensé que maldecir era brujería. Como los estigmas, ¿sabes? Magia blanca, magia negra. Y le dije: Señor, deja que pase el servicio de mañana y me levantaré temprano el lunes y quiero que me enseñes a qué te refieres con maldecir, porque yo no maldigo, ¿cierto? Y no entendía lo que era porque no estaba en brujería. Así que cuando estudié, el Señor dijo esto. Él dijo: debes entender que una bendición es expresar con tu boca todo lo que tú quieras ver que le pase a una persona, lugar o cosa. Una maldición es expresar con tu boca algo sobre una persona o lugar o cosa que no quieras ver que pase. Así que bendecir, y al comenzar a orar dije: bueno, Señor, muéstrame. Estaba orando y el Señor dijo: si maldices algo, debes hacer 3 cosas. Siguió: debes arrepentirte, retráctate y detente. No lo hagas más. La segunda cosa es que debes renunciar. ¿Qué significa renunciar? Significa pedir al Señor que te deje retirar lo que hayas maldecido. Retira eso y bendícelo. Y luego la tercera cosa es revocar, que significa romper la espina de algo, ponerla donde no se mueva contra ti de nuevo. Llamé a casa de mis hijos y les dije: chicos, dije yo, el Señor me mostró algo sobre la fosa de orquesta y todo cambió después de arrepentirme. Renuncié y revoqué. Se llenó de músicos. Pasó casi de la noche a la mañana. Bueno, tú sabes, si alguien quisiera hacer esas 3 cosas y luego la gloria de Dios viene, ¿sabes cuán rápido esas cosas se revertirían? Sí. Absolutamente, completamente. Así que cuando llamé a casa de mis hijos dije: chicos, yo quisiera que perdonen a papá. Dije cosas sobre ustedes y lo hice por ignorancia, como lo hice con el foso de orquesta. Quiero que me perdonen. Papá ha sido un buen padre. Dije: bueno, yo les pido que me perdonen y quiero renunciar a algunas cosas que dije sobre ustedes. Y lo hice con miedo. Así que le pedí a Dios que me deje quitarles eso que les expresé. Ahora declaro una bendición sobre ustedes. Y luego le pedí al Señor que revocara esta cosa y rompiera la espina para que no pudiera afectarles más desde ese día en adelante. Así que me paré ahí en mi casa y yo como padre impuse mi mano en sus rostros y fue la primera vez en mi vida que bendije algo. Bendije a mis hijos. Ahora, cuando tú dices a alguien: Dios te bendiga, es bueno verte, esa no es una bendición, es un saludo. Realmente no estás bendiciendo cuando dices Dios te bendiga, es un saludo. Pero cuando impones tu mano sobre alguien y dices:
Te bendigo, hijo, en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que todo lo que se dijo contra ti por miedo, ira o ignorancia, le ordeno que se rompa de tu vida. Declaro que el Señor toma los puntos bajos y los eleva, tome los puntos altos y los allana. Se hace recto el camino del Señor en tu vida. Declaro que todo lo que causa que te sientas menos que el buen joven que eres, todo lo que te haga sentir menos que el joven llamado a hacer la obra de Dios que eres, yo declaro que esas cosas se resbalen de ti como una túnica sucia y caigan al suelo. ¿Sabes qué se me ha ocurrido, John? No quise interrumpirte, pero es importante. Hay muchos que están en la audiencia, en el estudio, o viéndonos ahora, cuyos padres nunca los bendijeron. Sí. Y yo creo que tú puedes tomar el lugar de sus padres ahora. Sí. Y tú puedes bendecirlos. ¿Les gustaría, audiencia en el estudio, ser bendecidos? Tú eres un padre espiritual, tú bendícelos como un padre espiritual. Aquellos que nos ven y quienes están en este lugar, muchas cosas les han dicho y muchas cosas han causado que estén lisiados. Mucho ha causado que te detengas en la vida. Y ahora revoco en el nombre de Jesús, como una persona ungida por Dios, como parte del ministerio quíntuple, declaro que se revoquen todas esas cosas que causan que te detengas en la vida y estés lisiado. Declaro sobre ti y te bendigo ahora que el Espíritu del Señor venga sobre ti y que la gloria del Señor descienda sobre ti. Declaro que la sanidad fluye velozmente en tu cuerpo. Cuando el Señor dijo a Abraham, porque Sara no podía tener hijos, Él no le dijo, dile a Sara que la sanaré. Él dijo, dile a Sara que la bendeciré. Yo declaro ahora que aquellos que sufren en su cuerpo padecimientos físicos debido a las maldiciones que se hablaron sobre ti, las rompo de ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro sobre ti para que las bendiciones del Señor hagan que tu cuerpo recupere rápidamente el tiempo perdido, para que la sangre fluya donde la sangre no ha fluido, para que la vida venga donde la muerte ha tratado de apoderarse. Declaro que donde los problemas y preocupaciones estuvieron, que la paz del Espíritu Santo venga. Te bendigo física, espiritual y en tu alma en el nombre de Jesús. Amén. Amén.